Saludos como siempre, otra emisión más de su programa Metrópolis, el programa que ha estado con ustedes desde 1998. Como siempre, muchísimas gracias al Grupo de Comunicaciones López Olivier por permitirnos estar con ustedes durante tanto tiempo y a ustedes por seguirnos. Siempre comentamos que nos encontramos en las calles, en las plazas con personas que nos dicen, pero usted es la de Metrópolis. ¿Y dónde están sus compañeros? Siempre digo que están en el corazón de cada uno de nosotros aquí. Algunos se fueron para nunca volver, otros están en otras actividades, pero Metrópolis, gracias a don Pedro Ramón López Olivier, se convirtió en marca de una época y continúa. Por cierto, atención a todo este equipo que siempre guarda un cariño para Belarminio Ramírez. Estuve con él en estos días electorales y de fiestas patrias y le envió un saludo muy especial a todo este equipo de Metrópolis, de AME, Canal 47, y recordaba aquellos debates que hacíamos aquí con todos esos muchachos que hoy son personas ya de edad y han ocupado y seguirán ocupando funciones muy importantes, tanto en la administración pública como en el mundo privado, en el mundo de los negocios, en las academias. Como es natural, el tema es el discurso del presidente de la República, todo lo que dijo ahí, pero también todos los problemas acuciantes que continuamos teniendo en la República Dominicana, independientemente de rendición de cuentas, independientemente de la algarabía por los triunfos en algunas municipales, para algunos triunfos, para otros realmente decepciones, y en campaña, porque no podemos olvidar que el tercer domingo de mayo se celebran las elecciones presidenciales y congresuales. De modo que esa va a ser en gran medida el contenido de Metrópolis, naturalmente con Ready para exportar, con un informe de la situación en la frontera, que no lo hace la oposición prácticamente está ahora mismo desarticulada en la República Dominicana. Es un informe que viene desde el propio Estado, desde las Fuerzas Armadas, y lo que dice ahí de Pedernales, de Dajabón, de Elías Piña, es sencillamente demoledor, frustrante y peligroso. También hoy vamos a hablar del sistema carcelario en la República Dominicana. Sin lugar a dudas, el sistema carcelario, como decimos cada semana, pero cada vez hay más números y más investigaciones. Ahora es el índice de enfermedades. Ese trabajo lo hizo el Defensor del Pueblo. Ya la Defensoría Pública había arrojado unas cifras realmente infames que dan cuenta nada más y nada menos que de 15.717 presos, personas encerradas en nuestras cárceles. El 60% corresponde a presos preventivos, sin ninguna posibilidad de condena, sin ninguna sentencia. Entonces ese será tema también en esta entrega de Metrópolis. Claro, algo del desfile militar. El presidente con mucho entusiasmo dijo que ya tenemos un avión hecho en la República Dominicana, el Dulus, factura, matrícula y mano de obra nuestra. Un orgullo no solo para la aviación de la República Dominicana, sino para el Estado y para nosotros, porque saber que podemos fabricar un avión definitivamente nos enaltece. Quiero agradecer e invitar a leer Más es usted, el libro de José Báez Guerrero, por cierto, otro de los contertulios de Metrópolis durante todos estos años, porque si usted sintonizó ahora o nos va a ver en los canales de YouTube, recuerde que Metrópolis está en el aire desde 1998. Báez Guerrero, un gran amigo, es un periodista de larga data, también abogado, escritor, que ha estado en momentos cruciales de la historia contemporánea de la República Dominicana, libreta en mano, libreta y lápiz, ¿sí? Porque en esa época era así. Y nos entrega esta recopilación de sus 45 años de ejercicio periodístico. Siempre recordamos y siempre señalamos cuando hablamos de José Báez Guerrero, que es el autor de
la biografía más fidedigna de don Antonio Guzmán Fernández, sobre todo para llegar, después de hacer el perfil de don Antonio, su historia, su familia, su gobierno, de llegar al punto dramático de su suicidio, porque José Báez Guerrero era un muchacho muy joven, un reportero del periódico El Caribe, que estaba ahí en el lugar de los hechos. Guardó aquellas libretas con los apuntes y después de muchísimos años, por invitación o por motivación del investigador e historiador también Bernardo Vega, decidió a revisar esas libretas y hacer un acopio de las mismas. Redactó el libro y fue Premio Nacional de Literatura. Pero ahora José nos sorprende con más. Es usted. Está en las librerías, o como hay que decir ahora, diría don Pedro con esa gracia, o en la librería, porque ahora, aunque existen algunas sobrevivientes, pero la librería que distribuye el mayor número de textos en la República Dominicana es la librería Cuesta. Vale la cuña, no importa. Así que a buscar Más es usted, de José Báez Guerrero, que además es una especie de recuento histórico a través de sus artículos de todo lo que ha pasado durante esos años en la República Dominicana. Pues bien, vamos a comenzar entonces con la situación en el sistema carcelario de la República Dominicana. Y lamentablemente, si hiciéramos un repaso, una búsqueda en los archivos de Metrópolis, también añadiríamos los artículos publicados en mi columna del periódico Hoy y las participaciones en otros medios de comunicación. Es lo mismo que vamos a decir, lo único que va subiendo la ola. En lugar de disminuir la crítica, de disminuir la alarma con lo que está pasando en las cárceles y la indiferencia absoluta de las autoridades, está aumentando. Recordemos que hace 2 meses o 4 la semanal, el presidente confesó y dijo: la verdad que no le hemos dedicado mucho tiempo al sistema carcelario. Eso es algo que tenemos pendiente. Posiblemente diciendo: en mi segundo periodo me ocuparé de esas personas que están ahí encerradas. Porque hay dos vertientes. Es como cuando uno hace A y B. A es la cantidad de personas a quienes se les está violentando sus derechos fundamentales porque están privados de libertad sin ninguna sentencia, simplemente con una medida de coerción o con un tranque. Esa es una parte. Y en segundo lugar está esa población delincuente que está ahí encerrada y que forma parte de una especie de cogobierno que desde ese encierro ordena estafa, ordena secuestro, ordena violaciones y, lo peor, ordena asesinatos. Pero ahí están los 15,000 y tantos. Reitero, informes van y vienen y no hay posibilidad de solución. Desde aquel día de hace 2 años, 3 años, cuando hicieron aquella requisa y todos dijeron: ya llegó el cambio, ya la independencia se va a ocupar, con esa sensibilidad que tienen las autoridades y la cabeza de todo ese órgano, se va a ocupar del horror carcelario. Nos enseñaron, eso lo dijimos la semana pasada, como dice Smerling, vamos a poner las mismas imágenes, posiblemente póngala. Hicieron la requisa, nunca nos dijeron quiénes eran los responsables, y ahora, con la orden de matar a un abogado en Santiago, volvió el asunto. Pero mientras van y vienen las denuncias, las cifras ahora de la Defensoría Pública, sumado al informe del Defensor del Pueblo, dando cuenta de las enfermedades que hay entre los privados de libertad, el informe que ha provocado durante esta semana los mismos golpes en el pecho y el mismo tralará, y hablar de las parras, el cuerpo de delito, que ya tienen un contrato con los mismos que podrían formar parte del cuerpo del delito para hacer la remodelación. La terquedad, la altivez, el orgullo están ahí en las parras. Mejor que se fastidie en las parras, pero no le vamos a poner la mano, aunque ya el presidente autorizó renegociar algunos contratos con algunas personas de ese mundo fantástico de impunidad que existe
que se mueve cada 4 años, cada 8 o cada 20 o cada 16. Entonces, la cifra que provoca que el tema sea tendencia esta semana es, reitero, que de 15.717 privados de libertad, el 60% corresponde a presos preventivos. ¿Qué significa? Presos que no tienen ninguna sentencia, que solo están encerrados por una medida de coerción y que no hay posibilidad de que salgan en libertad por ahora. Y mientras están ahí, se entretienen algunos sorprendidos por la violación de sus derechos y sin ninguna posibilidad de salir, y otros sencillamente porque no quieren salir, porque desde ahí ya están encerrados. ¿Qué le esperaría? Porque desde ahí tienen el control del crimen y, como dije hace segundos, ordenan muertes, estafas, secuestros y nada pasa, nada ocurre. Recordemos que hace un mes se descubrió ahí otro centro, en La Victoria específicamente, otro centro de provisión de servicios de telefonía con satélites, vía satelital y parábola, unos routers, unas parábolas que solo se compran con tarjeta de crédito y, como dice un buen amigo, que no pueden entrar sin pasar desapercibido a menos que entren en un camión lleno de yucas o de plátanos y saquen todas esas pantallas, todos esos repetidores, todas esas parábolas que se veían desde el techo de La Victoria, pero dijo la autoridad que mediante una labor de inteligencia se descubrió aquello. Otra burla más del Estado, otra burla más de la administración, que está muy contenta con los índices de aceptación que tiene el jefe de Estado y de gobierno y con la vía franca a un segundo periodo sin ninguna queja, sin ningún reclamo, porque la oposición está atada por el miedo a la judicialización de sus tropelías, ¿no? Y en segundo lugar, apaleada después de lo que pasó en las elecciones municipales, camino a las de mayo, con menos fuerza, pero con la necesidad de hacer un papel glorioso, porque si no, tendríamos una especie de régimen unipersonal con respaldo popular. Así comenzamos el Metrópolis de esta semana, recordándoles, como siempre, que Ready para Exportar tiene su colaboración siempre esperada. Después de la pausa, vamos a referirnos a lo que está pasando en la frontera, pero no porque a alguien se le ocurrió decirlo, no. Es un informe con el auspicio de Naciones Unidas que realiza el Instituto de Defensa de las Fuerzas Armadas de Estudios Superiores, también el Ministerio de Defensa. Es decir, no es un invento de un opositor al gobierno, no. Es un trabajo ordenado por el mismo Estado con el auspicio de Naciones Unidas, y lo que dice ahí es sencillamente aterrador, porque eso es zona libre y va en contra de todo lo que dice el presidente, que tenemos una frontera blindada y que por ahí no pasa nada ni nos debemos preocupar. Que por cierto, cuando comentemos el discurso, la rendición de cuentas, anotaremos que el presidente se refirió de manera muy leve a Haití, porque cualquier desliz podría arriesgar su reelección. Smerling, vamos a hacer una pausa para regresar con la frontera. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina,
Hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Cuando se habla de la frontera, siempre decimos que a quien hay que preguntarle, a quien hay que, o a donde hay que acudir, es a las autoridades que viven allá. Cada vez menos por el éxodo, pero hay que hablar con alcaldes, con senadores, con diputados, con regidores, con gobernadores, con los políticos que están allá, con los que tienen negocios, con colmaderos. Pregúntenle allá qué es lo que pasa. Y cuando uno pregunta, sabe perfectamente qué es lo que pasa. Y durante todo este tiempo que tiene Metrópolis, por ejemplo, aquí, en la gran casa de AME, Canal 47, hemos conversado con Carlos Polanco, que es de Elías Piña. Y es una realidad muy diferente a la que aquí nos pintan. Ha sido siempre una discusión muy académica el problema haitiano, sin ir al lugar de los hechos. Eso es un aspecto. Y lo tenemos muy claro, y uno que ha tenido la oportunidad de visitar desde allá arriba, desde Montecristi, hacia allá, hasta el último lugar, en Pedernales, sabe cómo funciona eso ahí. Pero, como es un tema tan delicado para la política dominicana, para la permanencia de cualquier gobierno, las autoridades de turno se encargan de decirnos cosas que no son. En este caso, la administración de don Luis Abinader se ha encargado de hacernos creer que él es el defensor por excelencia de la frontera. Y si hacemos una encuesta, creo que el 80% de las personas lo creen. Y ha sido fallido el intento del presidente y de su equipo, que no le dice lo que es o que saben lo que hacen y por qué lo hacen, porque ese es otro aspecto. Pero recordemos que el presidente dio un ultimátum impresionante de cierre de la frontera cuando nos dimos cuenta que estaban construyendo aquel canal famoso, ¿verdad? Y poco a poco, en Haití, no sabemos si autoridades o qué, porque ese es un estado realmente fallido, yo digo que inexistente, nos torcieron el pulso, el canal sigue y no hemos logrado nada. Nada. El muro más o menos va
pero cada vez que desde Estados Unidos nos llaman o desde la Unión Europea, usted ve que baja la retórica en relación a la frontera blindada, a la repatriación. Siguen aumentando los partos de las señoras haitianas y no pasa nada, pero cada vez que el presidente tiene una oportunidad nos habla de esa frontera blindada y que no hay problema. Y cuando va a los foros internacionales, y sería mezquino no reconocerlo, el tema Haití es fundamental. Pero mientras se habla, mientras la narrativa es una, la realidad es demoledora. Hay un informe que el resultado del mismo, del estudio, apareció en estos primeros días en los últimos de enero y los primeros de febrero. Y lo que ahí se dice, desde una grada, no de palco, tú dices, pero ¿por qué estamos apostando al desarrollo de cruceros en Pedernales si tendríamos que apostar primero, oiga lo que dice el informe, a tener agua potable, a poder administrar los desechos sólidos, las aguas negras, a evitar el éxodo, a evitar la criminalidad debido a la droga, no el crimen común, sino a la adicción? ¿Por qué no comenzamos por ahí? Pero van a decir, no, es que precisamente los cruceros van a propiciar el desarrollo de Pedernales. ¿Qué dice? ¿Por dónde comienza el informe a diseñar la situación en Pedernales? Bueno, si usted ve eso, la pregunta elemental, y sé que ahora todos los que conocen la situación fronteriza y todos los que creen en el blindaje de la frontera se van a preguntar conmigo, ¿de qué sirven los tanques? ¿De qué sirven esos motores hermosos? ¿De qué sirven los drones? ¿Para qué sirven los vehículos todoterrenos, los fusiles en esa parte de la frontera? Y vamos a comenzar de abajo hasta llegar hacia arriba. Si el propio informe del Estado Dominicano no solo que habla del tráfico, distribución y consumo de sustancias controladas, de drogas, sino que detalla por dónde va la cocaína, por dónde va la marihuana. Entonces tú dices, pero esto es tan específico, tan fácil de contrarrestar y sancionar o prevenir, que no entendemos por qué no se hace. Hace un tiempo aquí decíamos que la ley 8055 sobre control de sustancias prohibidas no se aplica. Y toda esta población joven, bueno, la que nos está viendo, pero la que está aquí en este canal, sabe cómo está el microtráfico en los barrios dominicanos. Pero no solamente en los barrios. Es cada vez más frecuente ver en una esquina las personas normalmente consumiendo, o marihuana o cocaína. Eso es así. Lo del fentanilo, ya eso no cabe en la narrativa, porque ya eso prácticamente es aceptado. Ejemplo, y Merlin siempre bromea con eso, la 42, pero eso es terrible. Y en cada municipio hay una 42. Entonces, ¿cómo es posible que nos exhiban cada 2 semanas la cantidad de toneladas que las autoridades decomisan, si el informe del Estado Dominicano te dice por dónde llega la cocaína y hacia dónde va, por dónde llega la marihuana y hacia dónde va en Pedernales? Y te habla de cómo están deforestando, con todo respeto para el distante ministro de Medio Ambiente, que se lea el informe. Si no se va a dar un paseíto, que se lea el informe. No solo la depredación, sino el tráfico de guaconejo. Todo fronterizo, y tengo el privilegio de tener muchas amistades fronterizas, sabe lo que es guaconejo. El guaconejo se utiliza para la industria de la perfumería en Francia, que a veces digo, y con Tayana Mora Ramis de Ready para Exportar, digo, ¿y por qué no usamos nosotros entonces el guaconejo aquí y hacemos los perfumes aquí y nos enriquecemos con eso? Mire, ese guaconejo de manera impune se corta, se va a Haití y desde Haití
se va para Francia. Es decir, es como si tú tuvieras en un patio unas hojas de guanábana para hacer té y tú los cortas. Y eso se está cortando, que además es endémico de esta isla. Ya en Haití se acabó el guaconejo. Queda aquí, en la isla Hispaniola, es endémico. Y nadie dice nada. El carbón es el informe que lo dice, es el estudio auspiciado por las Fuerzas Armadas de la República Dominicana con respaldo de Naciones Unidas, hecho por 2 investigadoras que pertenecen a los cuerpos armados de la República Dominicana, y que el organismo internacional dice, nosotros lo auspiciamos, pero no nos hacemos responsables de lo que él dice. Eso es comenzando por Pedernales. Cuando le toca a Elías Piña, el asunto sube y te vuelven a decir dónde está el consumo, por dónde pasa, y a todo esto, de 2, no hemos dicho todavía lo que consigna el informe: el tráfico y el paso de personas sin ninguna consecuencia. Porque, presidente, en lugar del cierre, lo que se debió hacer primero, lo simple, pero sé que la grandilocuencia del cambio no permite lo simple, era pedirle cuentas a los cónsules que van a la frontera a hacerse millonarios, eso lo sabemos todos. Y el honorable ministro de Relaciones Exteriores, que diseña en el programa de gobierno del PRM, excelente programa de gobierno, todo lo que tiene que ver con relaciones exteriores, precisamente hace una especie de proclama del desastre de los consulados en la República Dominicana. Y están iguales, igual que las botellitas. Lo que pasa es que ahora las botellitas son como más silenciosas debido a quienes las proveen y las embajadas que las tienen y los influyentes que las tienen, pero es lo mismo. Entonces, eso dice el informe, pero nada dice de los cónsules, la trata de personas normal, el entra y sale de hombres, mujeres y niños. Entonces sigue, ya tenemos Pedernales, tenemos Elías Piña y Dajabón. Si lo de antes era terrible, lo de Dajabón lo supera. Entonces, la pregunta es, ese informe ha sido casi clandestino. Después que Odalis Mejía lo reseñó en el periódico Hoy, y yo tomé datos de su reportaje y busqué el informe tiene 3 tomos, con un detalle, mire, de una contundencia, un respeto para esa investigación. Pero eso no está en la agenda de las personas que hacen opinión en la República Dominicana. Bueno, sí, yo hago, pero mínimo. No está en la agenda de la oposición. Ha sido como descartado del mismo Estado, aunque ellos sí lo han discutido en sus foros, porque es sencillamente descorazonador lo que se dice ahí. Los resultados se podrían decir que se convierten en una luz roja para la estabilidad fronteriza y la estabilidad de la isla completa. De modo que ahí tenemos esa realidad, a pesar del fasto de Pedernales y de la esperanza, que con cruceristas eso va a progresar muchísimo, como dijo el presidente en su discurso, que ya una señora que freía en Montecristi, freía para, supongamos, freía para 10, ahora fríe para 80. Qué bueno, eso es muy bueno, pero no podemos desconocer la realidad, presidente, de lo que está ocurriendo ahí y que está documentado por un estudio ordenado por el Estado que usted preside. Ojalá, por lo menos en algunos centros de pensamiento, eso forme parte, ¿sí?, de la preocupación. Es importante la preocupación y no dejar de lado un tema tan importante. Vamos a pasar ahora, después de esta pausa, a un comentario leve sobre el discurso del presidente Luis Abinader, a compartir con ustedes algunos fragmentos y naturalmente a esperar a Ready para exportar, como siempre, en su programa Metrópolis. Si de algo saben las abejas, es de flores.
Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. Claro. Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Tú crees que de la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Algunas personas se confunden cuando decimos la última rendición de cuentas del presidente. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Bueno, la última de su primer periodo. Y también eso está por verse porque decimos la última de su primer periodo, apostando a que lo consignado en las encuestas y en la percepción indica que el presidente Luis Abinader tiene todas las posibilidades de que le vaya muy bien el tercer domingo de mayo en las elecciones presidenciales y congresuales y pueda asumir un segundo periodo que ya no tendrá excusas para decir que el pasado es pernicioso porque él será pasado. A él, a su gestión, es que él se tendrá que referir. De modo que es un discurso de 57 páginas y de una extensión en cuanto a tiempo más allá de las 57 páginas porque hubo imágenes, presentaciones, pausas y todo este despliegue de oratoria política que nos ha sorprendido el presidente del candidato y el aspirante vicepresidencial y a la presidencia de hace unos años, ahora, en una diferencia, pero considerable. Un hombre que luce enérgico, que sabe provocar aplausos, que sabe moverse en la tribuna, y ese discurso fue una rendición no de un año, sino de sus 4 años. Hubo omisiones, y lo he dicho en otros espacios, que a mí me sorprendieron. Omite su obsesión independentista del Ministerio Público. Posiblemente sus asesores le dijeron, ya no mencione eso más, presidente, porque eso será pendiente para el segundo periodo. Y además recuerde que la independencia está consignada en la Constitución del 2010, la Constitución de Leonel Fernández que usted quiere modificar. Entonces, omitió el Ministerio Público y cuando
pretendió tocar el caso de la inseguridad ciudadana, del crimen en la República Dominicana, entonces se refirió solo a la Policía Nacional y a la supuesta transformación de la misma, pero no menciona a los responsables de la política criminal en el Estado Dominicano, que están en la Procuraduría General de la República, que a su vez tienen la responsabilidad del desastre carcelario en la República Dominicana. Pero esos temas, con una sociedad absolutamente obsecuente con el cambio, en la medida que es muy anti lo de atrás, esos temas no se tocan ni provocan inquietud en la República Dominicana, controlada por el discurso abinaderista. Hay otro tema que me llamó la atención, cómo él lo pasó de soslayo, lo decíamos cuando comentábamos la situación en la frontera, y es lo de Haití. Él solo se refirió a sus diligencias internacionales y a la excelente relación que tiene con Joe Biden. Algunos decimos que esto se hace así porque precisamente parte de los amores con Biden y de los acuerdos es dejar que Haití esté tranquilo y que entren todos mientras se resuelve aquello. Quizás cuando se resuelva aquello ya será bastante tarde para nosotros tener una solución a un problema que no es nuestro, aunque nos afecta de manera radical. Otro tema en el discurso que también llamó la atención es cómo el presidente, cuando se refiere a la educación dominicana, asume una educación absolutamente de fantasía. Él menciona las extensiones universitarias, el TRAE, que es una iniciativa excelente de transporte para los muchachitos, los niños y las niñas. Pero él vuelve a creer en la infraestructura, como si esa fuera la solución a la educación dominicana, que para los especialistas está en crisis. Y menciona algo que ahí se le pasó a los estrategas, el asunto de los libros de textos o de texto. Y ustedes saben que eso provocó un problema y una bulla extraordinaria y peligrosa al inicio del año escolar. Y él lo cree y parece que el informe que le ha servido el ministro de Educación lo ha convencido. En cuanto a salud, ya se han encargado los especialistas en decir que también ha sido algo fantástico, pero de eso se trata, rebatirle al presidente con argumentos lo que él dice en su rendición de memoria. Un país, como siempre hemos planteado del presidente, que comenzó con él hace la referencia a los fundadores de la patria en el 1844 y después llega él para salvarnos de la tristeza, de la corrupción, de todo ese hartazgo que tenía la República Dominicana con los gobiernos del PLD, dice él, y llega como salvador de la patria. Esperamos que en su segundo periodo las infracciones no sean errores subsanables y que ya sin la excusa de la pandemia, sin la excusa de la guerra, pueda ser un gobierno con todo lo que el cambio prometió y quiso, que realmente todavía no ha sido satisfecho, necesitan el otro periodo. En cuanto a la seguridad, ese es un pendiente realmente acucioso, acogotante. No, es acucioso el programa que ellos tienen, pero es acuciante, preocupante el problema de la inseguridad en la República Dominicana. Pero vamos a oír los últimos minutos del presidente, muy entusiasta, algunos dicen que no es proselitista. Yo voy a decir mi impresión, no tuvo que ser proselitista, porque él, al hacer el recuento de sus 4 años, te está diciendo, esto ha sido tan bueno que no se tiene que cambiar. Y la verdad es que la situación de la oposición, como dijimos desde el principio, es realmente deprimente. Entonces el presidente sabe que las tiene todas consigo esta vez. Vamos a escuchar al honorable señor presidente de la República en su rendición de cuentas unos cuantos minutos y luego, como siempre, ready para exportar.
Queridos dominicanos y dominicanas, congresistas, en este día, por mandato constitucional, he repetido el gesto ejemplar del patricio Juan Pablo Duarte ante el tesorero de la naciente República Miguel de la Bastida al rendir cuentas al Congreso Nacional. Como en los anteriores 3 años, he pronunciado un discurso detallado sobre lo ejecutado, pero este discurso, el último del actual periodo de gobierno, quedaría incompleto sin el inventario de valores que guiaron estas ejecutorias. Creo importante hablar hoy de estos bienes intangibles, porque son los que garantizan nuestra permanencia como nación. Estos valores estuvieron presentes en la gesta patriótica de la independencia nacional, la visión de Duarte, el arrojo de Mella y la voluntad de Sánchez, y el compromiso patriótico de los 3. Nuestros padres de la patria supieron cambiar las cadenas de la esclavitud por las alas de la independencia. Ellos cumplieron su misión histórica, ahora toca cumplir con la nuestra, sabiendo que todo cambio es un puente tendido entre el país del pasado y el país del futuro. Nuestra responsabilidad es cruzar ese puente hacia un mejor porvenir. Lo alcanzaremos con la visión de Duarte, creando una democracia plena, capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos, con el arrojo de Mella, evitando que el desaliento nos haga retroceder ante las dificultades, y con la voluntad de Sánchez, trabajando sin descanso para alcanzar el objetivo. Con visión, con arrojo y con voluntad, cumpliremos nuestra misión histórica de cambiar el país del pasado por el país del futuro, donde los ciudadanos se sientan protegidos, donde todos cuenten con un trabajo digno, donde el presupuesto familiar cubra las necesidades básicas, donde se garantice la seguridad nacional, donde la mayoría tenga casa propia, donde la impunidad y la corrupción dejen de ser obstáculos para nuestro desarrollo. Con visión, con arrojo, con voluntad, con compromiso histórico, lograremos un país donde el trabajo se vea, donde la honestidad se sienta, donde el cambio se viva. En estos tiempos de desafíos, comprendamos que la herencia de nuestros antecesores se fundamenta sobre el cual reposa nuestra grandeza. Como ciudadanos responsables, nuestro deber es sostener la antorcha de la tradición y transmitirla intacta a las generaciones por venir. Que cada acto, cada sacrificio sea un tributo a la rica historia que nos legaron aquellos que forjaron nuestra patria. Asumir la responsabilidad, preservar este legado, nos convertimos en artífices de un destino arraigado en las glorias de nuestro país. Que la llama eterna de nuestra herencia ilumine el camino hacia un mejor mañana. Que Dios bendiga a la República Dominicana. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta.
Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Muy buenos amigos de Ready para Exportar. Siempre tratamos de traerles a ustedes las últimas tendencias, lo que están demandando en los mercados. Y la idea es que todas nuestras empresas de bienes y de servicios estén listas para servir los mercados internacionales. Por supuesto, la tecnología es uno de los segmentos más importantes que tenemos porque de él depende la innovación y muchos de los adelantos que existen en los demás sectores de nuestra economía. El sector de la tecnología de la información genera más de 400.000 millones de dólares a nivel internacional, precisamente porque es un sector tan relevante para la economía. Recientemente estuvimos leyendo uno de los libros que está tratando de descifrar precisamente cómo vamos a interactuar con los consumidores y con otros negocios, cómo vamos a exportar, cómo vamos a promovernos, no en el futuro, no dentro de 20 años, sino cómo lo estamos haciendo ahora y cómo esa tendencia llegó para quedarse. Philip Kotler es uno de los padres del marketing moderno porque ha sido autor de muchos de los libros que los mercadólogos estudiaron en la universidad. Y ahora tiene este libro del Marketing 6.0 precisamente porque nos quiere decir que ya estamos hablando de otra era para mercadear y para vendernos. Muchos de los adelantos que estamos viendo y que ya estamos viviendo en nuestras casas o cuando salimos de compra, como el Internet de las cosas, ya hablamos con nuestra nevera, con nuestro reloj, con Alexa que está en nuestras casas, la realidad virtual, ya interactuamos los que juegan videojuegos, pero también ya en muchas de las áreas tenemos realidad virtual, los lentes de Google o de Apple ya nos hablan de otro mundo que podemos recorrer, que no es el mundo físico, el mundo del metaverso, el mundo virtual. La inteligencia artificial también está cambiando aceleradamente la forma en la que interactuamos, lo que nos decimos, nuestros videos, nuestras fotos, nuestros textos. Cada vez más podemos consultar a ChatGPT, a BART o a Gemini o cualquiera de las otras miles de aplicaciones donde podemos crear música, crear arte o hacer muchísimas cosas, consultarlo, pedirle que haga reportes, libros, muchísimas otras áreas de aplicaciones aún más importantes como la inteligencia artificial generativa que está produciendo muchos adelantos en el mundo de la medicina, por ejemplo.
Pero lo que Kotler nos quiere decir es precisamente que toda esa tecnología va a seguir cambiando y va a cambiar aceleradamente la forma en que nosotros podemos mercadear nuestros bienes y nuestros servicios, sobre todo porque los que están tomando decisiones, los que están llegando a los puestos de trabajo, no solamente son los millennials, que todavía se acuerdan cuando algunas cosas no eran totalmente digitalizadas, sino la generación Z, que son nativos digitales, y la generación alfa, esos bebés que estamos viendo ahora, que casi que nacieron con un celular debajo del brazo, pues esos van a interactuar, van a comprar como consumidores y como tomadores de decisiones de las empresas, de las corporaciones, van a tomar decisiones de manera diferente. Y lo que nos quiere decir Kotler es que tenemos que usar toda esa tecnología para vivir experiencia. Ya estamos hablando de que hay productos que son physical, quieren decir que son físicos, pero también digitales. Es decir, que el consumidor interactúa con ambos. Cuando vamos a una tienda de Apple, por ejemplo, tenemos esa experiencia donde podemos vivir una experiencia un poco, obviamente física porque estamos con el aparato, pero también un poco digital porque interactuamos y porque entramos fácilmente, cuando aún estemos en una tienda y podamos tocar físicamente un electrodoméstico o una ropa, a veces consultamos, ¿verdad?, en el celular las tiendas y vemos informaciones online. O sea que ya esa distinción entre lo físico y lo digital poco a poco se va borrando. Y si no nos montamos sobre esa ola, nuestros productos, sobre todo en los mercados donde todas estas tecnologías están más en uso, se van a quedar cada vez más rezagados. Y claro, decimos esto muy consciente que todavía estamos viviendo en un país donde hay personas, empresas en nuestros campos que apenas acceden al email, a pesar de que tengan celulares y puedan ver en WhatsApp todos los videos que les mandan. Sin embargo, el uso de la tecnología aplicada a los negocios todavía le falta un poco. Les falta para acceder a la banca, por ejemplo, al Internet Banking. O sea que sí, es verdad que tenemos esa disparidad, pero como sector, como país, necesitamos adaptar estas tecnologías. Y las empresas que se dedican, y ya aquí en Ready para Exportar hemos entrevistado, por ejemplo, una empresa muy avanzada en el tema de los chatbots, que está desde mucho antes de que llegara ChatGPT, pues exportando esa tecnología con inteligencia artificial a muchos otros países del mundo. Ustedes lo pueden buscar en readyparaexportar.com. Pero ahora no solamente son esas empresas interesadas, sino que todos en el Caribe tenemos que adaptar esa nueva tecnología e innovar a partir de esa nueva tecnología. Y es con este marco en el que se celebra virtualmente un encuentro de negocios para las empresas de la tecnología de la información y para aquellos que consumen productos de la tecnología de la información, que es coordinada desde Curazao, pero que está abierta a todas las empresas del área del Caribe. Si usted es una empresa de tecnología o usted le interesa contratar buenas empresas de tecnología, puede participar en este encuentro virtual, donde usted puede, en los días 6 y 7 de marzo, decir cuáles de esas horas usted está disponible, registrarse y ir a consumir la información, pero también concertar citas que pueden llevarles a potenciales clientes en el área del Caribe. Ya hay empresas de muchos países del Caribe, no solamente de Curazao, sino que también empresas de Barbados, de Grenada, Antigua y Barbuda, Martinica, Surinam, Guyana y muchas otras ya están registrados. Así que esperamos que las empresas dominicanas participen y se registren en este evento, porque es una forma de explorar el mercado y de empezar a ver cómo esas nuevas tecnologías se están adaptando en nuestro Caribe, qué están haciendo las otras empresas y dónde está nuestra capacidad competitiva como sector de las TIC. Así que si usted es una empresa de TIC o está consciente
que tiene que montarse en la ola de ese marketing 6.0, pues le invitamos a este evento del sector TIC virtualmente. Busque las informaciones en nuestras redes Next Consulting y también pueden, si tienen más información, quieren más información, pueden contactarnos en nuestro WhatsApp, el 809-713-0785. Uno de los temas que nos afecta mucho aquí en América Latina y el Caribe es que cuando se trata de tecnología, hablamos mucho de que somos adaptadores de tecnología y no generadores de tecnología, porque normalmente estamos haciendo eso, playing catch up, tratando de alcanzar lo que el grado de desarrollo de otros países. Eso ha ido cambiando y nosotros tenemos empresas también a nivel local que están innovando mucho. De hecho, aquí en Ready para Exportar hemos entrevistado, por ejemplo, a una empresa dominicana que está trabajando desde hace mucho con chatbot, con inteligencia artificial y que lo está exportando exitosamente. Si quieren ver la entrevista, vayan a readyparaexportar.com, pueden poner TICS y ahí le van a salir todas las entrevistas que hemos hecho relativas a ese sector. Pero, ¿cuáles son las cosas que podemos hacer para acelerar ese proceso? Recientemente el Banco Mundial hizo un estudio que decía que para que la República Dominicana pudiera sostener ese crecimiento promedio de 5% que hemos alcanzado en los últimos tiempos, necesitamos innovar más, ser más productivos e innovar más. Si no hacemos eso, pues vamos a ir decreciendo porque no vamos a poder alcanzar las demandas de los mercados. Y el sector de las TICs es indispensable. La tecnología, hoy en día no podemos hablar de ningún sector de la economía, ni del gobierno, ni de nada, sin hablar de la tecnología. Y a medida que vayamos innovando, que vayamos aplicando, que busquemos soluciones usando toda esta tecnología, pues vamos a podernos insertar mejor en los mercados internacionales y podemos ser más competitivos aún en nuestros mercados donde ya todas esas empresas que innovan vienen a vender soluciones a nuestras empresas y a nuestro gobierno. Pero ¿cuál es uno de los retos? Necesitamos apoyar más, sobre todo a los jóvenes innovadores, o a los innovadores, jóvenes o no, a los que están innovando en la tecnología en la República Dominicana. El ITLA, por ejemplo, gradúa excelentes técnicos y muchos de ellos quieren desarrollarse en otras áreas. Algunas de esas áreas, como realidad aumentada, Internet de las Cosas, robótica, por ejemplo, el Parque Cibernético de Santo Domingo también ha hecho una gran labor en hacer proyectos en todas estas áreas y ofrecerles un espacio de crecimiento a estos muchachos. Pero muchas veces el mercado local, las corporaciones, los grandes contratadores de este tipo de talento quieren captar como empleados. Y sí, muchos de ellos pueden ser empleados, qué bueno que le ofrezcan trabajo, pero muchos de ellos, sobre todo los más innovadores, sobre todo los más inquietos, no se amoldan a una realidad de corporación. Y la realidad es que aún las grandes corporaciones, aún tengan espacios de innovación, son más lentas en innovar porque las empresas pequeñas son más ágiles y cuando son así innovadores, pues pueden acelerar y pueden hacer descubrimientos y pueden avanzar más rápido. No es casual que muchas de las grandes empresas de tecnología empezaron en un garaje, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos apoyar a esa gente que está experimentando con toda esta tecnología y que está desarrollando potenciales soluciones a problemas que tenemos en la República Dominicana y que podemos aplicar tanto a nivel del sector público como el sector privado? ¿Cómo le damos el apoyo, ese seguimiento? No es casual, no, Silicon Valley, no es que haya simplemente muchas empresas o que muchos de los desarrolladores se mudaran a Silicon Valley, es que hay todo un ecosistema de apoyo para ello, incluyendo la parte de financiamiento, incluyendo la parte de know-how de negocios. Porque con el sector de tecnología pasa mucho, como pasa con los creativos, ¿no? Que están muy enfocados en su parte técnica y a veces no saben cómo van a mercadear o cómo desarrollar un modelo de negocio para que esa innovación tecnológica sea sostenible, sea escalable y pueda venderse como una solución aplicable
a empresas. A veces necesitamos que esas empresas locales tengan éxito fuera de aquí para nosotros darnos cuenta que tenemos realmente a empresas con talentos que podemos contratar, y aquí podemos nombrar muchos otros ejemplos. Así que muchísimas gracias a ustedes por su sintonía y los esperamos la próxima semana en Red para Exportar y en Metrópolis.